Un fallo judicial salió en defensa de las personas que, pese a cumplir los requisitos para la subvención, les es negada por las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué dice la Corte Constitucional frente a estos casos, Rocío Franco? La Corte Constitucional le ha hecho un llamado de atención a Colpensiones para que no interponga trámites administrativos adicionales o excesivos a los trabajadores que ya han cumplido con el requisito para su pensión. Esto es la edad y las semanas de cotización. Señala que ante eventuales incumplimientos de un empleador o de las mismas administradoras, esto no se puede trasladar a los trabajadores. Señala la sentencia que los trabajadores de Colombia simplemente deben aportar su mano de obra y que sencillamente esos son los requisitos, que cualquier tipo de disputa entre empleadores y administradores no se puede trasladar a los trabajadores. De esta manera, la Corte ha resuelto una tutela interpuesta por un trabajador que ya tenía todos sus requisitos y a quien Colpensiones le negó su pensión. Gracias por la explicación, Rocío. Y el Senado aprobó la proposición para que el presidente electo Abelardo Vélez Priella pueda posesionarse en Cauca y no en Bogotá, como tradicionalmente lo hacen los jefes de Estado. Aún falta la aprobación de la Cámara para que se cumpla lo que quiere el nuevo mandatario. Juan David Ríos tiene los detalles. Hola, buenas noches. Mire, fueron 3 horas de discusión, por supuesto, para poder aprobar esta proposición de salvación nacional en que busca que se posesione a Abelardo Vélez Priella en el departamento del Cauca. 3 horas en donde hablaron no solo representantes, o más bien senadores del Pacto Histórico, sino también del Centro Democrático, de Salvación Nacional. Todos los partidos quisieron pronunciarse, por supuesto, frente a esta posibilidad de Abelardo Vélez Priella. Incluso llamó la atención que hay algunos, como Rafael Nieto del Centro Democrático, que estaba de acuerdo en que Abelardo Vélez Priella no se posesione en una guarnición militar. Lo cierto es que la posesión, más bien la proposición, no dice absolutamente nada de una guarnición militar, sino que habla que se podrá hacer en el departamento del Cauca, y así quedó en el Senado de la República. Escuchemos lo que nos dijo justamente Honorio Enríquez al respecto. Del Cauca, la solicitud no tiene contenida un lugar en específico. En ese sentido ya tocará que él nos notifique cuál es el lugar para proceder nosotros de conformidad y analizarlo. Esa toca la próxima semana. Yo en el orden del día no había suficiente quórum, pero la someteremos a consideración. Pero ya está aprobada. En principio lo que hay hoy es que puede tomar posesión del departamento del Cauca. Falta entonces esperar al próximo martes. Habrá sesión de la Cámara de Representantes para poder votar también una proposición de salvación nacional en la que sí dice que será en el departamento del Cauca y en una guarnición militar. Y depende de lo que ocurra en Cámara de Representantes, pues sabremos si se aprueba o no que el Congreso en pleno se traslade justamente al departamento para posesionar al presidente electo el próximo 7 de agosto. Juan David, en la Casa de Nariño, delegados del gobierno saliente y del gobierno electo se reunieron para abordar temas relacionados con la transmisión de mando. Juan Pablo Contreras, conclusiones de esta reunión. Buenas noches, pues fue una reunión muy importante la que se produjo hoy aquí en el Palacio de Nariño entre el gobierno electo de Abelardo Vélez Priella y el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Una reunión que se retoman entonces estas conversaciones tras varias semanas en el que el proceso de empalme estuvo frenado. Nos cuentan que por el lado del gobierno nacional no hubo limitaciones ni trabas a que la posesión del presidente sea fuera de Bogotá, en una guarnición militar. De hecho, estos serían los puntos importantes de esta reunión a las que el gobierno nacional estaría pensando en ceder. La transmisión de mando fue el tema más importante de esta reunión. Por el lado del gobierno de Abelardo Vélez Priella nos cuentan que le comentaron al gobierno que será una reunión tranquila, una posesión austera, donde no habrá muchos invitados, simplemente ministros, ministras y sus familias, también personas cercanas al gabinete, pero que será algo muy reservado. Miembros del gobierno nacional también aseguraron que el Congreso les expresó su voluntad y la disposición que tienen para llevar el Congreso pleno hasta Cauca, como lo quiere el presidente electo, pero que tienen que iniciar la logística desde ya para trasladar toda la mecánica al Congreso Nacional. Juan Pablo, y en Montería, el presidente electo Abelardo Vélez Priella estuvo en lo que él denomina como empalme territorial. ¿Cuáles fueron los anuncios para Córdoba? Le preguntamos a Johan Díaz. Buenas noches. Importantes anuncios hizo el presidente electo Abelardo Vélez Priella tras el encuentro territorial, ese empalme que desarrolló aquí
con los alcaldes de los 30 municipios de Córdoba, incluida la capital Montería, y el gobernador Erasmo Zuleta. Lo primero que dijo fue que va a priorizar proyectos que permitan llegar a las comunidades más vulnerables, no solo del departamento de Córdoba, sino también de todo el país. Ha mencionado que a través de un proyecto de ley pretende convertir a la ciudad de Barranquilla como la segunda capital de Colombia. Recordemos que él ha anunciado que desde allí tendrá su despacho. También había dicho el presidente Abelardo de la Espriella que va a ser contundente en contra de los grupos armados y le dio un ultimátum al Clan del Golfo. Le dijo que tiene 17 días para someterse a la justicia, de lo contrario caerá todo el peso de la ley en contra de este grupo armado que opera en el departamento de Córdoba. Hizo referencia a algunos cabecillas y subestructuras que están presentes en el departamento. Dijo además que va a crear un departamento administrativo para el campo, para que tenga que ver con todos los asuntos del agro, y también mencionó acerca del tren de cercanías entre el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre. Información en Montería con Johan Díaz para Noticias Caracol en Vivo. Una inmensa capa de desechos apareció flotando en la ciénaga Los Manatíes en Puerto Colombia Atlántico. Hay preocupación por sus efectos sobre el ecosistema. Este es el panorama que se registra en la ciénaga Los Manatíes del municipio de Puerto Colombia. Una manta de desechos, botellas de plástico y de vidrio, icopor, pedazos de muebles y toda clase de basuras invaden el cuerpo de agua, hasta donde también llega abundante madera náufraga. Todo eso viene del arroyo León, que es el arroyo que recauda toda la basura que echan en Barranquilla, se acumulan y vienen a desembocar acá a la ciénaga. Ya se han presentado este año 2 mortandad de peces y la verdad que da tristeza porque es que mucha gente viene aquí a esta ciénaga a pescar de pronto para su sostenimiento, inclusive hasta para venta. El proceso ocurre de manera cíclica y corresponde a varios fenómenos naturales. Actualmente la ciénaga presenta problemas de erosión costera fuertes. Además, actualmente hay un incremento en el viento, lo que hace que todos los residuos se acumulen al interior de la ciénaga de Los Manatíes. Autoridades ambientales coordinan los trabajos de limpieza para salvar al cuerpo de agua. Buscamos retirar de manera prioritaria los desechos plásticos, basura, madera náufraga acumulada. Las autoridades gestionan la instalación de un sistema de cuerdas y boyas en las rejillas del arroyo León para evitar que las basuras sigan llegando hasta la ciénaga. Un señalado integrante del Clan del Golfo con circular roja de Interpol fue capturado en las últimas horas en Perú. ¿De quién se trata, César Chaparro? Buenas noches, se trata de Sebastián Mosquera Herrera, un señalado narcotraficante y también señalado integrante de la organización colombiana delincuencial conocida como el Clan del Golfo, que actúa en varias regiones colombianas. Dicen las autoridades que este hombre era el encargado de adquirir y transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Panamá, Costa Rica, México, Honduras, Guatemala, incluso también hacia Estados Unidos. Mosquera Herrera, que era uno de los señalados narcotraficantes más buscados con circular roja de Interpol en al menos 200 países, pues fue capturado en Perú y desde este momento ya inicia el proceso de extradición hacia las cortes norteamericanas que lo requieren por el delito de narcotráfico. En la cárcel Picota de Bogotá fue trasladado Paulo Andrés Torres, alias Pocho, cabecilla de la estructura criminal conocida como La Agonía. Alias Pocho fue uno de los reclusos que participó en la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril. Allí pagaba una condena por homicidio. El IMPEC informó que el detenido fue trasladado desde la cárcel de Girón por motivos de seguridad. Esta noche la gobernadora del Valle solucionó el cierre de los servicios de atención médica en 4 hospitales del departamento. Paula Restrepo nos amplía. Andreina, audiencia, muy buenas noches. Ante la constante crisis de salud que se vive en el departamento del Valle del Cauca, con una deuda que asciende aproximadamente a los 7 billones de pesos de las EPS a la red pública y privada del departamento, la gobernación del Valle del Cauca ha tomado recursos propios y ha realizado un giro por aproximadamente 6.000 millones de pesos. Esto para pagarle al personal de salud, principalmente del norte del Valle del Cauca, que hoy decidieron salir a cerrar las vías por la falta de pago. Ya acumulan pagos por más de 5 meses. También en Sevilla han realizado velatones pidiendo casi misericordia para que puedan realizarle estos pagos y poder mantener a sus familias. Esto dijo la gobernadora.
Esta crisis tiene rostros humanos, los de los pacientes que esperan atención, los de sus familias y los de médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores que pese a seguir prestando sus servicios, hoy no cuentan con los recursos para sostener a sus propios hogares. No podemos permitir que quienes cuidan la vida de los colombianos sigan enfrentando una situación tan crítica e insostenible. Estas medidas que ha tomado la gobernación es para evitar que esa crisis de salud siga afectando al personal médico, sus familias, pero también a los pacientes que esperan por citas médicas, entregas de medicamento, pero también citas prioritarias para cirugías. El gobierno Petro expidió un decreto que busca proteger a los menores de los riesgos en Internet. La nueva normativa establece obligaciones para las redes sociales, los colegios y las familias. Las plataformas digitales y redes sociales deberán cumplir varias medidas tras la expedición del primer decreto de entornos digitales seguros en Colombia. Deberán reportar a las autoridades de forma inmediata casos de ciberacoso o abuso sexual y transformar la política de controles parentales para que sean eficaces. Y aunque por ahora no se contempla una prohibición para su funcionamiento, deben evitar que los contenidos sean adictivos. No estamos hablando de prohibir, porque en este momento, esto quiero aclararlo, en este momento este decreto determina unas medidas que van a avanzar en esta política pública, pero no estamos prohibiendo de que los niños hoy en Colombia no puedan hacer el uso de celulares o de redes sociales. Seguimos avanzando y esto también es un gran paso. Para Red Papás es un primer paso, pero aún no hay una línea de trabajo para que a nivel mundial se obligue a las plataformas digitales a cumplir estas medidas. Hay muchas cosas que debemos trabajar en hacerlo, sobre todo lo que más nos preocupa es el cómo hacerlo exigible a las empresas que ya tradicionalmente sabemos y hemos visto por muchos ejemplos que no hacen caso o hacen todo lo posible para no hacer caso a la reglamentación en Colombia. No tienen, en este caso, han ignorado la ley de protección de datos personales. El decreto también obliga a que los colegios hagan pedagogía con la comunidad, respaldada por un repositorio de información digital que tendrá la nación. Para los expertos en educación, el hogar juega un papel fundamental. Aplazar la entrega del celular hasta después de los 14. 2, prohibirlo en la mesa y muy especialmente en los cuartos. 3, ser un buen ejemplo para sus hijos. 4, hacer ayuno. Esta semana no vamos a usar, hoy solo hasta las 3 de la tarde. Un reciente estudio de la Universidad Javeriana reveló que más de 5 millones de menores en Colombia usan su celular todos los días. Realmente donde sucede más la conexión es en la casa. El 92% de los que contestaron se conecta desde casa. Y ahí lo que no se sabe es para qué lo están usando. Bueno, ese tiempo desplaza actividades muy importantes que van desde el sueño, el ejercicio, la interacción que se puede tener con la familia, con los amigos, también tiempo de estudio. Una conversación que pone sobre la mesa la urgencia de lograr un consenso a nivel país para cumplir la normativa, que debe empezar a ejecutarse en... Gracias por continuar con nosotros. David Vélez, fundador y CEO de Nubank, el banco digital más grande de la Latinoamérica, llega a la junta directiva de OpenAI, una de las empresas digitales más poderosas del mundo, creadora de ChatGPT. Les contamos sobre la exitosa carrera del empresario colombiano. Dame un segundo para pensar. Si es por el centro, se me ocurren varios que pueden ser muy bonitos. Detrás de ChatGPT, la inteligencia artificial que usan más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, está OpenAI, la gigantesca compañía tecnológica valorada en 850.000 millones de dólares y que anunció esta semana la llegada del colombiano David Vélez a su junta directiva. El empresario colombiano que fundó en 2013 Nubank, el banco 100% digital más grande de Latinoamérica y que hoy tiene más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Todavía podemos crecer muchísimo hasta en los países donde estamos hoy. En Brasil tenemos ya 110 millones de brasileños como clientes. Tenemos préstamos, inversiones,
cripto, tarjetas de crédito, hemos creado todo un marketplace de comercio, de viajes, entonces tenemos todavía mucho para crecer dentro de esa base de clientes. Una de las grandes apuestas de Nu para este año es implementar inteligencia artificial para mejorar sus productos y servicios, así como ampliar el abanico de productos para todos los bolsillos. Por eso su llegada a OpenAI no parece una coincidencia. La compañía resalta que Vélez es un líder global con amplia experiencia en transformaciones digitales en los servicios financieros y que se ha centrado en el cliente, lo que ha permitido que millones de personas accedan a la banca. Para el gigante de la inteligencia artificial, el colombiano ayudará a la expansión global del uso de la IA. Esta empresa también está planeando hacer su debut pronto en la bolsa. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque en el estrecho de Hormuz. Lo dijo en esta publicación de su red social Truth. Entre tanto, en Irán se activaron los sistemas de defensa antiaérea por nuevos ataques. Y en Yemen, los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron el ataque a 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo tras declarar un bloqueo marítimo al reino en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán. En el centro de Caracas, en Venezuela, los vecinos de uno de los proyectos de vivienda de interés social del gobierno chavista duermen en carpas frente a lo que fue su conjunto residencial. Allí esperan la ayuda para reconstruir sus casas. Beatriz Adrián habló con ellos. Cientos de carpas y toldos le dan abrigo a un centenar de personas que residían en los urbanismos OPPE del centro de Caracas. Necesitamos ayuda, porque la gente piensa que porque nosotros estamos aquí y eso se ve bonito por fuera, nosotros no necesitamos, sí necesitamos, porque adentro es otra cosa. Cada uno de los 3 edificios de estas residencias tienen 296 apartamentos y sobre todo los pisos inferiores presentan daños considerables en paredes y columnas. Bueno, ellos dijeron que lo iban a arreglar, hicieron una inspección y bueno, ahí estamos esperando. Aseguran que hasta la semana pasada recibían comidas preparadas, ahora entran a cocinar en sus viviendas y salen de nuevo al campamento. Las cientos de familias que pernoctan en este lugar quieren una solución rápida pero también duradera. Denuncian que la empresa contratista que había levantado la información renunció y las inspecciones comenzaron desde cero. Lo más difícil es el día a día de cientos de niños y adultos mayores que en silla de ruedas, coches, deben dormir, asearse e ir al baño sin tener lo esencial, el agua. Nos estamos enfermando por la broma de los carros, el polvo, la lluvia. En medio de las dificultades y el miedo transcurren los días de estos niños que juegan dentro de las calientes carpas, esperando que muy pronto puedan rehacer sus vidas como la tenían antes de que ocurrieran los terremotos. Y así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol. Los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que descanse.